Hola, ¿qué tal, emprendedor? Si estás viendo este video, consta de dos partes. La primera parte sería la teoría. Si es que estás viendo esa parte, estás en el primer video. Y después existe una segunda parte, un segundo video que sería el Excel. Para comenzar, acá nosotros tenemos la plantilla. Esta plantilla tiene 9 hojas. Sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí corren hacia el lado 9. Tener la hoja de instrucciones, la pueden leer, más o menos va a ser lo que les voy a mostrar ahora. Y, y nada, esta plantilla en general, lo más importante son las tres hojas que tienen colores, ingredientes, base de receta y receta de ejemplo, pero las demás hojas son complementarias y ayudan a poder sacar mejor los costos. Y ahí les voy a explicar por cómo funciona cada una de ellas. Pero voy a partir con los ingredientes. Por ejemplo, acá tenemos la plantilla de ingredientes. Eh, la idea principal es que nosotros saquemos el costo de esta torta, ¿ya? Y para eso necesitamos ingresar los ingredientes. Por ejemplo, el tema del cacao. En esta hoja de ingredientes tenemos el nombre del ingrediente, la categoría, la marca o formato, presentación en gramos, unidad en gramos, el precio de compra con IVA, el precio de venta, el precio neto, perdón, y el precio por gramo. Ya, ¿qué pasa? Agregué estas dos partes porque cuando uno saca los costos, se sacan en neto, en el precio neto. Pero mucha gente, muchas personas cuando inician su pastelería no tienen el negocio formalizado y por lo tanto compran la materia prima que compran, los ingredientes, viene con IVA y no pueden rebajar eso de impuestos después en su tributación. Por lo tanto, ellos van a tener que usar el precio de compra con IVA, ¿ya? Pero se saca en neto, eso es la recomendación. O sea, así se saca. Entonces, por ejemplo, si tú eres una persona que estás no formalizado, utiliza el precio normal que lo compra el artículo y ingrésalo en neto, ¿ya? Pero ten en cuenta eso, ten en cuenta eso. Y si estás formalizado y todo normal, puedes ingresar el precio con IVA acá y el neto. En la misma factura debería venir el monto de neto, ¿ya? Y poder diferenciarlo. Bueno, entonces, como ejemplo, yo ya ingresé todos los materiales que se usan para hacer esta torta, pero a modo de explicación, si tomamos el cacao, sería el nombre del ingrediente, en la categoría sería chocolate, la marca ficticia, Lolo, y viene en formato de 2 kilos. O sea, viene en una bolsa de 2 kilos. Por lo tanto, si yo tengo que sacar el costo, yo necesito sacar el costo, por ejemplo, a donde dice aquí la presentación, dice 1000, eso representa 1000 gramos. Pero como viene la presentación en 2 kilos, yo debiese poner, en vez de 1000 aquí, debería poner 2000. Enter. En representación de los 2 kilos que viene este cacao, es el formato. Luego mi recomendación también es que todas las recetas las lleven a gramos y a unidades. No a onza, no a mililitros, a litros. Todo eso se puede hacer, no hay ningún problema, pero para estandarizar la receta yo recomiendo gramos y unidades. De hecho, en las recetas, por ejemplo, de pastelería moderna, se ocupa, no sé, 300 gramos de clara. Entonces, o yema, todo es como con peso, más que 3 huevos o 400 mililitros de leche. Así que yo recomiendo adaptarla. Y de hecho es más práctico a la hora de poder diseñar las recetas después. Esta es la parte, diría, más compleja, pero una vez hecha, todo va a ser más rápido. Entonces, retomando, el nombre del ingrediente es cacao, chocolate, la categoría. Eh,
la marca es Lolo, 2 kilos. La presentación, aquí se pone en base a la presentación, serían 2000 gramos, que son 2 kilos, gramos. El precio ya lo expliqué. Y este cacao cuesta 6.000 pesos. Entonces, aquí calcula los gramos, el valor por gramo automático que sería G5, sería el precio neto dividido la cantidad. Y me da que cada gramo cuesta 3 pesos. Y así voy sacando los distintos materiales. En este caso, yo voy a borrar aquí, o sea, aquí voy a poner 1 porque el cacao viene en kilo, el que compran allá en esta receta, y por ende esto estaría mal y yo lo vuelvo a poner en 1000. Y ahí ven, se adapta el costo por gramo. Y así voy agregando los distintos materiales. A ver, aquí hay otra cosa importante, que sería el tema del... Voy a hacer uno desde cero. Supongamos que yo voy a agregar mantequilla. Mantequilla. En la categoría, no sé, lácteos. Eso de la categoría, ustedes tienen que poner la categoría, o sea, perdón, lácteos sería grasas. Ustedes pueden poner grasas, lácteos, chocolates, huevos, harinas, especias, diseños, colorantes. Pueden poner el nombre que quieran en la categoría. Yo recomiendo hacerlo para poder después aplicar filtros y poder rápidamente acceder a la información. Bueno, en este caso, mantequilla, grasas, marca, supongamos que es marca XX, y el formato viene en 250 gramos. 250 un paquetito, un paquetito. Entonces, bueno, son 250 gramos, que sería un paquetito pequeño así. Entonces, yo debiese poner acá 250, que representaría 250 gramos, y supongamos que costó 3.000 pesos. Automáticamente me calcula el costo por gramo. Ahora, puede ser que esta mantequilla también, tú compraste una caja, y la caja entonces sería una caja de 12, por ejemplo, pero cada una son 250. Es lo mismo, se pone 250 y el precio neto para que calcule. Esto no es el inventario. El inventario toma las cantidades de las compras, pero esto sería en base a poder costear. Ya, ese es un ejemplo. Otro ejemplo es que existen las preelaboraciones. ¿Y a qué me refiero con las preelaboraciones? Es que cuando tú utilizas, por ejemplo, yo ocupo un mousse, creo que es así, mousse. No puedo comprar ese ingrediente en el supermercado con mi proveedor directamente, sino que lo tengo que fabricar. Entonces eso yo le llamo la preelaboración, los preelaborados. Entonces en categorías pongo mousse y pongo preelaborado. Ahí yo tengo claro que es un ingrediente que yo creé. Entonces pongo marca propia, y formato 1 kilo, por ejemplo. Entonces, el problema, bueno, 1 kilo son 1000 gramos, y el problema es que yo no tengo claro cuánto cuesta. Por lo tanto, en esta hoja de preelaboración, podemos ir aquí, podemos venir acá a preelaborados, y acá vamos a ingresar los distintos ingredientes que se utilizan para poder hacer ese preelaborado. Por ejemplo, si volvemos a ingredientes y supongamos que yo ocupo azúcar rubia, esto, copio azúcar rubia, o lo utilizo acá, lo pego en esto y ocupo 100 gramos de azúcar rubia, me calcula que son 250 pesos. Aquí estos son los signos de 000, pero ustedes pueden retraerlos o agregar acá, pero son 250. Entonces,
imaginemos que esto representa la receta total del mousse. Bueno, podemos azúcar rubia, podemos venir acá, no sé, agregamos manjar, un ejemplo, manjar preelaboración, agregamos acá como otro ingrediente y ocupamos 100, por ejemplo, 10 gramos de manjar, 30 pesos. Imaginemos que, yo no me sé la receta del mousse, no la tengo, pero imaginemos que esto representa la receta del mousse, que vamos a elaborar como una preelaboración. Por lo tanto, serían 280 y representarían 1 kilo, que es lo que nosotros fabricamos. Entonces venimos a ingredientes y en el mousse ponemos el valor de 280. Eso lo ponemos manual. Venimos acá y ponemos 280. Y calcula el precio por gramo. Entonces, yo tengo una receta para elaborar mousse. Esa receta yo la ingreso en preelaborados, aquí, en base a los ingredientes que fui agregando para poder desarrollar el mousse. Y con eso puedo sacar el precio que me sale desarrollar ese mousse. Y con eso puedo en el fondo costear cuánto me saldría 1 kilo de ese mousse específico. Después, cuando nosotros diseñemos la receta específica de esta torta, podemos agregarle, supongamos esta torta ocupa 150 gramos de ese ingrediente. Entonces ahí la va a calcular automáticamente solo esa cantidad. Entonces esos serían con los preelaborados. Eso es para terminar con el tema de los ingredientes. Simplemente se agregan los ingredientes. Pueden ser normales, los preelaborados, categoría, el formato y ponerlo, por favor, en gramos o unidades para que funcione sin ningún problema. Eso en esta parte de ingredientes. Entonces, luego tenemos lo que es la base de la receta. Y bueno, la base de la receta es que tienes dos formas de hacerlo. El nombre de la receta, aquí, o se corren, y yo puse como el total de la receta, sin separarlo, y aquí un método de cálculo para poder definir el precio, o por sección, por ejemplo, bizcocho, el relleno, el almíbar, el ganache, la cubierta, todo separado. Ahora, el que escojas tú es tu decisión. Yo lo dejé aquí bien separado para que ustedes puedan diagnosticar cada parte, pero es posible hacerlo con esto si ustedes quieren. Ok, si yo bajo, yo agregué aquí 5 métodos para poder costear esta receta que ustedes van a ir agregando. Yo recomiendo el número 3, pero es la decisión es suya, es lo que yo hablé en la teoría. Este es un método, aquí indica qué se hace en cada parte. Y bueno, esta sería como la hoja base. Con esta hoja base, lo que ustedes deberían hacer es venir aquí, botón secundario, y poner duplicar. Ahora en esta que se ha duplicado, hacer doble clic aquí en la duplicación y poner, por ejemplo, pie de limón. Enter. Entonces, ustedes tienen que escoger entre hacerlo con esta forma o con esta otra forma. Y así van agregando la receta tras receta. Por ejemplo, voy a eliminar esto. Elimino. Y volvemos a la base. Yo ya hice un ejemplo para poder hacerlo más dinámico y más rápido. Es un poco quizás complejo a la primera, pero acá tenemos la tercera hoja que sería la receta ejemplo. Y con esta, por ejemplo, voy a partir por la más fácil, que sería aquí. Yo agregué toda la receta de esta torta, la que habíamos hablado anteriormente, y las cantidades, y automáticamente me saca el valor. Sería, por ejemplo, yo agrego el cacao. ¿De dónde agrego el cacao? En base a los ingredientes. Ese cacao.
Entonces, ¿qué pueden hacer ustedes? Pueden venir a ingredientes, venir aquí, botón secundario, copiar o control C, Windows, Command D, creo Mac, no me acuerdo mucho, pero copian el ingrediente y vienen y lo ingresan a donde dice ingrediente, ingresan el cacao, por ejemplo, ahí, y la cantidad que se va a usar para la receta. Y automáticamente lo calcula. Voy a borrar. Cuando borran la palabra ingrediente, la fórmula marca ese error y por lo tanto no suma. Recomiendo dejar en ingredientes cuando no vaya nada. Y ahí queda en cero y todo funciona normal. Bueno, tenemos todos los ingredientes que están en base, recuerden, a esta lista que ustedes hicieron antes, previamente, y que es el trabajo más complejo, más tedioso, porque tienen que ir a su proveedor, ponerle el nombre y definir bueno, tener claro el precio y definir el formato, pero una vez que tengan toda la materia prima que utilizan, ya poder sacar el presupuesto, el costo, es mucho más fácil. Entonces tenemos todos los ingredientes, las cantidades. Recuerden que siempre en gramos o en unidades. Y calcula toda la materia prima, el costo. En este caso serían 7.212. Aquí al lado hay una proporción de los ingredientes. Por ejemplo, en este caso, en esta receta de elaborar esta torta, lo que más consume o el valor que consume, digamos, el costo más alto en relación a los ingredientes es el manjar, porque ocupa un 13% en relación a mi receta. Entonces, bueno, eso les sirve de guía, las proporciones, los porcentajes, para darse cuenta de qué ingrediente es más caro, más barato, en dónde pueden ir mejorando. Por ejemplo, si hicieran un plato de camarones, quizá el camarón es muy caro como ingrediente y dispara mucho el costo del plato o el costo de una torta a un ingrediente específico. Por lo tanto, les puede ayudar a tomar decisiones. Bueno, tenemos aquí el 7.212 y luego yo pesqué solo un método que sería 7.212. Esto representa una torta, digamos, pero si ustedes ponen 4, representaría 4 porciones. Voy a dejar una. Y bueno, se ocupa el método 1 para cuantificar o sea, para definir al final el precio de venta. Esto sería con esta forma. Ahora, la misma receta yo la utilicé con esta separación de solo la parte del bizcocho, solo el relleno y así. Y si se dan cuenta, esta torta, el puro bizcocho, tiene ese valor, el relleno cuesta eso, pero está todo separado, pero es la misma receta. Entonces si voy bajando, cuando no haya, por ejemplo, el almíbar, no hay nada de almíbar, no se pone simplemente, no pasa nada. Recuerden siempre tener ingredientes aquí para que marque los valores. Y aquí viene la cubierta, por ejemplo. Bueno, a diferencia del otro, de este, aquí nosotros hemos agregado, por ejemplo, hay una sección que es decoraciones. Todos esos valores serían estas partes de esto, la decoración. Y por lo tanto, bueno, calcula ahí bastante caro, sale la parte de la decoración, dispara harto el costo. Y me da 7.212, lo mismo que acá, porque es el mismo ingrediente, solo separado. De igual manera te entrega los mismos porcentajes, lo mismo, 3,39, 3,39, todo igual. Simplemente una cosa de gusto y de ver cómo tú quieres separar las cosas. Entonces, bueno, me entrega el mismo valor y acá, esta parte tú tienes que escoger el método que más te convenga en base a tu negocio. Tiene el método 1, tiene el método 2 que recordamos que es multiplicar por 3,
el valor del costo. En este caso el costo de la receta es 7.212. Esos 7.212 se multiplican por 3 y se le agrega después el IVA y me da 21.636. Yo no recomiendo ese método porque no considera mucho el tema del diseño, la hora hombre de diseño, pero bueno, lo tienen ahí. Método 3, que es el que me gusta a mí, porque creo que es más verdadero, más real. Tenemos 7.212, esto representa a una torta. Entonces el costo por unidad sería 7.212. Después tenemos el costo indirecto operativo básico. Tú, recuerda que me puede ayudar un montón suscribiéndote al canal o compartiendo este contenido con las personas que les puedan servir. Personas que trabajan en gastronomía, en pastelería. Así que dale, suscríbete, comparte y si te gustó esta información, dale un me gusta. ¿A qué se refiere con eso? Se refiere al costo indirecto que se obtiene el valor neto por hora. Ya, acá encontramos otra planilla de los conceptos de gastos. Vamos aquí. ¿Y a qué se refiere eso? Por ejemplo, nosotros tenemos estos conceptos de gastos, por ejemplo, mano de obra directa, mensual, producción, pastelero, ayudante, mano de obra indirecta, administradores, jefe de turno, servicios públicos, luz, agua, gas, internet, depreciaciones. Bueno, todos estos gastos indirectos se suma el valor que sale mensual y da un total, por ejemplo, 3.357.650 mensual. Ahora, en este ejemplo, con este dato, ya sabe exactamente cuánto va a vender la persona en el mes. En este ejemplo sería que, imaginemos que vende 12.000 de estas tortas. Por eso ahí dice 12.000. Tomamos ese valor y nos da 280 pesos. Entonces, ¿qué significa eso? Que si tomamos todos los gastos indirectos y los sumamos y los dividimos por la cantidad de tortas que vendemos en un mes, nos da 280 pesos que deberíamos cargar a cada torta. Entonces así estaría cubierto ese gasto en cada torta que nosotros vendamos. Pero la realidad es que muchas veces estos negocios uno no tiene claro cuánto va a vender, es muy variable eso. Entonces a mí me gusta esta metodología, la segunda, que más o menos son la misma teoría: arriendo del local, tienda, electricidad, agua, luz, gas, todos los gastos indirectos, a excepción de la pastelera o el vendedor, ya que esta torta la hizo solo una pastelera y lo pusimos como gasto de mano de obra y lo saqué. Pero dejé, por ejemplo, el contador, que el contador efectivamente se le paga ese monto, suponiendo mensual, y es indirecto y está. Y no hay por ejemplo, ningún vendedor contratado, ningún ayudante de pastelería contratado, solo tú estás trabajando en tu negocio. En el caso de que tengas gente, la pudieses ingresar acá. En el caso de que no, sigamos con el ejemplo, se saca el valor por mes y nos da 1.000.000 de pesos al mes entre cada ítem. Después por día, 33.000 y por hora. Entonces, con este monto por hora podemos sacar el valor del costo indirecto operativo, que sería el valor por la hora que se demoró la persona en desarrollar esa torta, tal cual lo explicábamos en la teoría. Bueno, luego tenemos la mano de obra directa y la misma lógica. Venimos a esta hoja que es mano de obra, y en mano de obra, acá les dejé un link, por ejemplo, donde ustedes pueden ingresar y sale una página donde pueden calcular los salarios. Por ejemplo, buscan salario y ponen aquí pastelera y ahí sale el sueldo promedio mensual de una pastelera basado en 17 salarios. No es la realidad, pero no, porque solo está basado en 17, pero nos puede ayudar bastante a entender cuánto gana en media. La media es 400, lo más bajo 350 y lo más alto 497. Yo puse 600.000 en el ejercicio, aquí,
porque eso es bruto. O sea, si tú eres dueño de la empresa, tienes que ponerlo bruto. Pero si eres... Siempre se pone bruto en general, ¿ya? Lo puse así para poder explicar. Y lo otro es que también depende de la experiencia que tenga la pastelera para esta torta. O sea, la experiencia de la persona que tú contratas en tu local o tú mismo. Puedes tener 5 años de experiencia y quizás y no ganas ese monto. Quizás es más alto, 600.000, por ejemplo. Entonces, bueno, para fines del ejercicio, puedes ir a esta página y buscar los sueldos o buscar una página similar en tu país y poner, por ejemplo, mensual gana 600.000, serían de lunes a viernes 20 días de trabajo, 8 horas diarias serían 160 horas. Todo esto lo tienes que sacar en base a la legislación laboral de tu país. Y después tenemos 30.000 pesos que gana la persona por día y trabaja 8 horas. Cada hora que trabaja esa persona hay que pagarle 3.750 pesos. Entonces, si vemos esta torta y le preguntamos a la pastelera cuánto se demoró en todo el proceso, en la parte del diseño, los bizcochos, el relleno, la cubierta, todo, aquí hay una tabla donde ustedes ponen papelería 15 minutos, que sería eso. Espigas de pistacho 25 minutos. Técnica mármol con fondant, eso, 35 minutos. Y 15 minutos el detalle, que sería la parte del diseño. En horneado del bizcocho, rellenar la torta y cubrir la torta con buttercream o con fondant, están los tiempos. Sumando estos tiempos, nos da 150 minutos y eso en horas serían 2,5 horas. Con esa información podemos venir aquí y poner, por ejemplo, una hora, serían 3.750 como lo habíamos calculado. Pero si yo pongo 2,5 horas, me da 9.375. Ese es el tiempo que se demora esta pastelera en hacer esta torta. Ya acá les puse otro, puede ser un ayudante de cocina con otro sueldo y va a dar otros costos. Así lo pueden calcular. Entonces, volviendo a la receta, tenemos la mano de obra, le ponemos el valor, 9.375. 9.375. Bien. Le agregamos el costo indirecto, que lo habíamos calculado en base, recuerden, a esto, ese valor multiplicado por 2,5, que sería el tiempo que nos demoramos en desarrollar esta torta. Con ese dato podemos calcular el costo indirecto y la mano de obra. Con eso sabemos que el costo total serían 20.060. ¿Ya? 20.060, sí. Y bueno, con estos 20.060, ahora hay que agregarle la ganancia. Y tal cual habíamos hablado antes un montón de veces, es que va a depender mucho de todos los factores mencionados. En este caso lo multiplicamos por 0, o sea, se toma el 50% en base a este costo total. Puede ser un 100%, un 1.000, un 100, y va a ir cambiando todo esto. La calculamos con 50. Nos da una ganancia de 10.030, que sería el 50 de ese. Sumo estos dos valores y me da el precio neto. Normalmente escucho siempre gente que lo explica de que ese es el precio de venta que le llaman. Pero insisto, va a depender, emprendedor. Si estás viendo este video, consta de dos partes. La primera parte sería la teoría. Si es que estás viendo esa parte, estás en el primer video. Y después existe una segunda parte, un segundo video que sería el Excel, si está formalizado o si no, o en transición de ese aspecto. Para mí es el precio neto. A ese monto habría que calcularle el IVA, y en este caso 19 de Chile, pero si tú eres de otro país, pones 18 y se va a calcular.
o distinto, o no sé, 11 o cero, porque tu país no paga impuestos, o porque tú estás en ese proceso cero y es cero, y te calcula lo mismo. Y por eso el precio neto le llaman el precio de venta final. Pero en el caso de lo que hemos mencionado, en 19 sería lo obligatorio y me encarece el precio de venta. Aquí quiero mencionar una cosa importante, que el IVA impacta en el precio, porque al final el cliente paga 35.807 y para él esa es la percepción que tiene el precio, que es cara, es elevada. Entonces, claro, el IVA te complica muchas veces el precio, porque tú calculas todo aquí, tal cual esta fórmula, este método, y quizás 30.000 está bien, pero al agregarle el IVA queda un poquito caro. Entonces, claro, habría que jugar con tu ganancia, cosa que no recomiendo, y habría que ver cómo o mejorar tus costos. Varias cosas ahí ocurren. Bueno, ese sería el precio de venta para este ejemplo. Ya, estos son solo ejemplos. Después tenemos el método 4, que sería tomar pastelería X, Z, H o del barrio, preguntarle cuánto cobrarían por esa torta y agregar el valor y dividir y te da la media. Sumar, dividir y te da la media, que sería ese valor. Yo no lo recomiendo porque cada negocio tiene distintos costos, va a depender del negocio. Entonces no lo recomiendo, pero te puede ayudar como guía. Am, el método 1 es similar al 3, pero la diferencia es que no se toma en consideración los costos indirectos, como lo que acabamos de hacer así, ni la mano de obra, sino que se pone un porcentaje en relación al costo. Nada más. Eso se hace en eso. Que por ejemplo un 15% en base al costo, un 50% de mano de obra, un 100% de ganancia, por ejemplo, o un 50%, lo que tú quieras. Tú puedes ir cambiando las cosas como tú quieras. Pero el método tienes que escogerlo tú. Yo creo que lo más fiel es el 3. Lo que más se acerca. Esto ya es, imagínate que tus costos indirectos no son un 15%. A eso no representaría, son más caros. De hecho, pueden ser muy altos. Entonces, yo recomiendo hacerlo así, con el método 3. Ahora, por último, existe un concepto que se llama food cost, el food cost. Y bueno, aquí tengo, por ejemplo, el costo directo tengo el costo directo de la materia, de lo que costó la materia prima, 7.212, como aquí, ¿sí? Y bueno, el método, recuerden, multiplicarlo por 3 o 3,3 representaría lo que lo debiese vender teóricamente. Em, bueno, eso es como una sugerencia. Lo importante es que este concepto de food cost dice que si a ti te cuesta 7.212 solo la materia prima, sin agregar mano de obra directa ni tampoco costos indirectos, simplemente la materia, debiese ser máximo 33,3%. Entonces, si tenemos costo directo de 7.212, aquí, 7.212, tenemos que definir el precio de venta con IVA aquí. Entonces, imaginemos que vale, no sé, vale 30.000 pesos. Porque lo investigamos en el mercado, porque definimos que esta torta tiene un precio de 30.000. Le pongo 30.000, me calcula automáticamente el valor neto y el IVA en este caso. Recordar modificar aquí, en vez si está en otro país, 1,18 y te calcula en base a ese monto o manteniéndolo. Entonces, bueno, 30.000 se vende,
saca el neto que serían 25.210 en un IVA del 19% y me está indicando que ocupa un 28,6 de food cost. ¿Qué quiere decir eso? Que si seguimos la teoría, dice que hasta 33,3 sería lo que yo puedo de mis 30.000 gastar como máximo en la parte de la comida, del material, de la materia prima. Y está dando un food cost de 28,6, lo cual es bueno desde ese punto de vista. Y voy a tener que el otro 33,3, o sea, el restante del dinero que me quede, tengo que pagar la mano de obra y tengo que pagar los gastos indirectos, y eso tiene que ser un 33,3 de este monto. Luego, recién entramos en la ganancia del negocio. Entonces, este food cost, más que sea un método en general, es para ir guiándose un poco si mis costos de la materia prima están acordes a lo que es la teoría de la industria gastronómica. Pero cabe mencionar que esto depende mucho del negocio, y que esa teoría lo que es como la realidad que he estado viendo es entre un 5 a un 15% de rentabilidad, de ganancia en el negocio. Así que bueno, eso puede ser una guía. Entonces, para cerrar el tema, tenemos tema del ingrediente que se van agregando acá. Después, la base de la receta, tienes que escoger entre SOS y la metodología que vas a utilizar. Y luego voy a dejar la receta puesta y ustedes pueden copiar esta parte y escoger cómo lo quieren hacer. En este caso, solo toma la 1, pero ahí tendrían que copiar la estructura y esta estructura y así copiarla y pegarla en ese lugar y todo. Esas serían las 3 hojas más importantes. Recordar que tenemos las instrucciones, las pueden leer, los conceptos de gasto, que sería entendiendo que ya sabes cuántas tortas venden en el mes. En el caso de contrario, los gastos indirectos se pudiesen sacar por hora y multiplicado por el tiempo que pasas haciendo este pastel. Acá hay un extra que lo pueden revisar. Después tenemos el sector de la mano de obra, con el tiempo que te demora en desarrollar el producto. Hay un concepto importante que hay que mencionar, que sería la merma. Y la merma lo que trata es, por ejemplo, esto representa una maracuyá. Supongamos que una maracuyá, o sea, 1 kilo de maracuyá cuesta 1.000 pesos. Existe en internet una tabla. Primero explicar el concepto de merma. Merma es el desperdicio, digamos, del producto. Por ejemplo, yo tengo un pescado y yo voy a hacer un ceviche y yo no ocupo la cabeza ni el esquelón del pescado. Entonces, cuando yo compro el pescado, lo compro completo, con todo, cabeza, todo completo, pero después cuando yo lo fileteo, yo ocupo solo el filete para hacer el ceviche y por lo tanto todo lo que me queda es la merma, todo lo que no utilizo, pero yo lo tuve que pagar igual. En la pastelería pasa lo mismo. Si por ejemplo nosotros compramos 1 kilo de maracuyá y cuesta 1.000 pesos, la cáscara no la ocupamos. Imaginemos que eso es un 35% de pérdida. Significa que a mí ese kilo me rinde realmente un 65%, que sería la pulpa. Por lo tanto, el precio se me eleva. O sea, para yo tener 1 kilo realmente de maracuyá, yo tendría que pagar 1.538. Y ese es el concepto de la merma. Ahora, existen tablas en internet para que las busquen, donde sale el porcentaje de merma aproximado por alimento. En caso contrario, que no tengan ese porcentaje o no encuentren la información o no encuentren puntualmente el ingrediente que ustedes tengan, tendrían que calcularlo con la opción 2, que sería
que sería maracuyá, por ejemplo. ¿Cuánto te costó la maracuyá? 1.000 pesos. O sea, disculpen, ¿cuánto pesa la maracuyá? 1.000 gramos, 1 kilo. ¿Cuánto te costó ese kilo? 1.000 pesos. Cuando le sacaste la pulpa, pesaste las cáscaras y las cáscaras representan 350 gramos. Lo cual significa que tú, bueno, automáticamente te calcula eso ahí y, y te da 350 de merma. Lo cual significa que a ti te costó 1.000 pesos. El peso inicial, perdón, fue de 1.000 y el peso final que resultó fueron 650 gramos. Por lo cual te entrega la información de que hay un 35% de pérdida de merma y 65% de rendimiento. Por lo cual el precio que comenzó en 1.000 realmente es 1.538 para 1 kilo de maracuyá. Entonces, dependiendo del problema, de la situación en que te encuentres, puedes tener este dato y es más fácil simplemente kilo y agregar ese dato y te calcula, o pescar la maracuyá o el ingrediente que tenga y hacer el tratamiento y ingresar el peso inicial, el precio inicial, la cantidad que se perdió, la merma, o que no se va a utilizar, y te va a calcular todo automático. Esta parte de la merma, ustedes en los ingredientes que lleven este tema de merma, por ejemplo, la mantequilla no tiene eso porque ustedes compran 250 gramos de mantequilla y ocupan las 250, no hay pérdida. Pero en este caso sí. Em, bueno, en ese caso ustedes tienen que venir a ingredientes y tendrían que poner, por ejemplo, maracuyá, poner aquí que es fruta, por ejemplo, esa categoría, y no sé, en el agro, suponen que lo compran en ese lugar, pero que el formato es una merma, para que ustedes entiendan que el concepto es merma. Y acá tendrían que poner 1 kilo, vienen al tema de la merma, ¿y cuánto? 1 kilo costó 1.000, pero con la merma y todo, queda realmente en 1.538. Entonces viene el ingrediente, maracuyá, el precio realmente es 1.538 y no 1.000. Y ahí me va a dar el valor. Ese es en concepto de merma, que es muy relevante para la pastelería porque hay cada costo que no se cuantifica al final no tienen claro realmente cuánto cuesta y por ende la ganancia y todo lo que implica esto. Después tenemos la preelaboración que lo expliqué. Y bueno, y por último me queda la carta. Esto es simplemente para que ustedes en cada receta, en este ejemplo, puedan venir y agregar una torta tradicional o por ejemplo una torta moderna o kuchen o tarta. Ponen el nombre del producto, por ejemplo, país de limón. Y aquí ponen de manera manual el costo. Supongamos costó 1.000 pesos el producirlo en materia prima. El margen de ganancia, pueden venir acá y ponen, supongamos, un 50% y calcula un 50 de ese valor. Un 50 de ese valor. Separado. Por ejemplo, voy a poner 5.000 mejor. ¿Ven? Calcula el 50% de 5.000, 2.500, con un gasto general o indirecto, podríamos decir, de ese valor. Me da el precio neto, el IVA, dependiendo del país, o 19, y me da el precio de venta con IVA sugerido. Ustedes de ahí pueden ver en el mercado realmente cuánto está o cuánto ustedes lo quieren vender o hacen su análisis de mercado para poder establecer el precio definitivo. Por ejemplo, ese de 9.003, si en el mercado vale 12.000, ustedes lo pudiesen vender en 12.000 o 15.000, como ustedes quieran, solo que tienen claro que para ganar ese margen tendrían que cobrar un valor como como mínimo. Ya,
Entonces esta tabla sirve para eso. Ahora, si yo pongo, por ejemplo, cero margen y cero gastos generales, recuerden, tenemos el concepto IVA cero, todo cero. Tenemos el concepto del food cost. Entonces, supongamos esta torta de chocolate, ponemos acá plato, torta de chocolate. El costo, 1.000 pesos producirla, en lo que es materia prima solamente. Y el precio de venta neto, supongamos que 3.300 neto, o sea, significa que con IVA aquí tiene, bueno, todo esto no tiene fórmula. Nada de eso tiene fórmula. Ese es el único que tiene fórmula y no recomiendo quitarlo. Costó 1.000 y supongamos que el neto serían 2.000. O el precio de venta directamente es 3.000. Ni siquiera sin poner el neto, como quieran, es para jugar. Ah, no, lo necesito. Perdón, porque se saca el neto. Sí. En realidad solo necesitan el neto para sacar este costo, que es la división, para sacar el food cost. Se saca con neto el food cost. Pero ustedes tienen 3.000, supongamos que lo venden con IVA, pero 2.000 sería neto. Me dice que el food cost es un 50%. Entonces, no es tan bueno. No es bueno, de hecho, porque tiene que ser un 30 o 33%. Entonces, ¿cuánto debiese cobrar yo más caro el neto? Supongamos 3.000. Ahí me da 33,3. Eso me indica que la comida me está saliendo el promedio teórico que me debiese salir. Y así es una forma para poder jugar un poco con los costos y todo. Aunque esta tabla quizás es más útil para ustedes. De igual manera dejé esto para que puedan jugar e ir viendo. Y espero que les sirva un montón. Así que es eso. Espero que les sirva todo el tema aquí de los costos. Saludos, que estén bien. Y en el link abajo de la descripción va a estar un link donde tú me puedes solicitar todos estos documentos. Lo voy a tratar de hacer que sea lo más automático posible y donde voy a entregar la ficha del cliente, que es un PDF. Voy a entregar un ebook teórico donde lo que acabo de explicar está explicado nuevamente, pero paso a paso, con mayor detalle en lo que es, por ejemplo, los factores, qué significa, entonces te va a servir mucho. Y el Excel de costo, que sería para poder realizar todos tus costos como base.